buenos días, queridos amigos y hermanos. Tengan todos ustedes muy buenos días en esta preciosa mañana. Estamos contentos porque hoy, domingo, Día del Señor, se recuerda la resurrección grandiosa y maravillosa de Cristo nuestro Salvador. Y queremos en esta mañana juntos celebrar con todos ustedes que nos están sintonizando, mirando a través de esta señal, el maravilloso y precioso triunfo de Cristo sobre la muerte. Vamos a empezar orando en este momento. Vamos a orar. Silencio. Señor, te damos en esta mañana gracias por permitirnos una vez más estar aquí, Señor, Dios eterno, desde este lugar, elevando, Señor Dios, nuestro corazón delante de ti y allegándonos, Señor, por medio de este medio de gracia hermoso y maravilloso como es el culto a Dios. Señor, te rogamos y te pedimos que en este día tú tengas misericordia de cada uno de nosotros, que perdones todos nuestros pecados, Señor, los cuales hayamos cometido delante de ti durante todo este tiempo. Perdónanos por haberte ofendido, por haber quebrantado tu ley, tus mandamientos. Perdónanos, Señor, por no ir, Dios mío, en cumplimiento con la ley del prójimo. Perdónanos, Señor, por nuestra falta de fe. Perdónanos, Señor, por los pecados de omisión como también los pecados de comisión. Tu palabra dice que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace es pecado. Señor, perdona todos nuestros pecados en esta mañana. Y también perdona, Señor, los pecados de cada uno de los amigos que están en estos momentos sintonizándonos. Perdona los pecados de tu pueblo, de tu iglesia, de cada hermano que está, Dios mío, mirándonos a través de esa pantalla. Queremos pedirte, Señor, que en esta mañana, Señor, tú, oh Padre bueno, recibas de nosotros todo el honor, toda la alabanza, toda la gloria que te merece, Señor. Y que nos conceda, nos permita, Dios, entrar en esta comunión franca y abierta, Señor, contigo. Que por medio de tu Espíritu, Señor, traigas luz, Señor, a nuestros corazones. Que por medio de tu palabra consueles, aliente y fortalezca, Señor, nuestras almas, nuestras vidas en estos tiempos difíciles. Señor, todo lo ponemos, Dios mío, en esta mañana delante de ti, suplicándote, Señor, que nos dirijas de principio a fin. Te lo pedimos por Jesucristo, tu Hijo amado, y te damos gracias, Señor. Amén. Vamos a entonar en este momento un himno al Señor. Vamos a cantar el himno número 210. Himno número 210 de nuestro himnario. Este himno titula En la cruz no murió mi Jesús. Lo vamos a entonar todos juntos, al unísono, fuerte, de tal manera que ahí en el hogar se pueda escuchar, se pueda oír este precioso y maravilloso cántico. Cantamos entonces este precioso himno en la cruz. Bendijo
Vamos a permitirnos en esta mañana orar, elevar una oración, una plegaria a nuestro amado Dios, por todos aquellos amigos que nos escriben y que han perdido un familiar, un ser querido en estos días, sea que haya sido producto de esta epidemia, de este mal que está justamente azotando a la humanidad, o por cualquier otra índole. Lo cierto es que la muerte se ha constituido siempre en un enemigo que trae dolor, que trae sufrimiento. Así que vamos a hacer una oración en este momento por todos aquellos familiares que están necesitando consuelo por la pérdida de un ser querido. También vamos a unirnos en esta oración, vamos a unirnos enfermos. Vamos a orar. Querido Señor y Padre nuestro, te damos gracias en esta preciosa mañana. Gracias, Señor, porque tú eres bueno, tu misericordia son nuevas cada día. También, Señor, te agradecemos porque tú eres soberano en todas las cosas. En cada cosa, Señor, que ocurre en esta vida. Tú eres el Dios que nos da la vida, pero también eres el Dios que determina, Señor, nuestros días aquí en la tierra. Muchas gracias, Señor, porque, oh Dios, tú eres grande y poderoso. Señor, queremos en esta mañana pedirte de todo corazón por todos aquellos hombres, mujeres, familias enteras que han estado en estos días, Señor, viviendo una aflicción dura, fuerte, por la pérdida de un ser querido. También queremos orar por aquellos que están viviéndolo, Señor, aún con familiares enfermos. Señor, tú que eres bueno, tú que eres poderoso, tú que eres, Señor, grande, misericordioso, te rogamos, Señor, que tú suplas de fuerza, de poder, a todos aquellos, Señor, que están en estos momentos pasando por una prueba aflictiva, una prueba dura, como es, Señor, la muerte de un familiar. Gracias te damos, Señor, porque sabemos que así lo harás, en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Seguimos cantando en esta preciosa mañana al Señor y vamos a dirigirnos a otro cántico. Vamos a buscar el precioso himno que titula Victoria en Cristo. Es de nuestro himnario, es el número de nuestro himnario de Celebremos su Gloria, Victoria en Cristo. Es el número 434, himno 434, lo cantamos todos en esta mañana. Tiene 'Cause 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 'cause
Amén, amén, amén. Victoria me concedió cuando Él por mí murió. Cristo murió, pero esa muerte no significaba nada sin la resurrección. La resurrección justamente es el testimonio del Padre, de nuestro Dios, de que Jesucristo era verdaderamente Hijo de Dios, el Salvador de nuestras vidas. Es por eso que nosotros cantamos contentos, victoriosos, alegres, de que aquel enemigo legendario que es la muerte, que ha venido cobrando vida durante todos los tiempos de la humanidad, al fin fue vencida por Jesucristo en la cruz del Calvario. Y nosotros somos, como dice su palabra, también benefactores de ese precioso hecho de la resurrección. Cristo es la primicia, y esa primicia da valor a la verdad de que así como Cristo resucitó, traerá también Cristo en la resurrección final a todos los que murieron creyendo en Él. Vamos en este momento, queridos hermanos, amigos que están ahí en sus hogares, a abrir nuestra santa, bendita y palabra de Dios para dar lectura al pasaje que se encuentra en la primera carta de Corintios, primera carta del apóstol Pablo a la iglesia de los Corintios, en el capítulo 15. Vamos a leer de este pasaje, de esta sección de primera de Corintios 15, los pasajes que comprenden la sección del 12 al 19. Vamos a dar lectura entonces, 1 Corintios 15, 12 al 19. Dice así la palabra del Señor: pero si se predica de Cristo, que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Hasta ahí, queridos hermanos, la lectura bíblica. Vamos a orar. Señor, te damos gracias, Señor, en esta mañana preciosa, por esta lectura bíblica de tu palabra. Queremos, Dios mío, orar pidiéndote de todo corazón que tú permitas, Dios, que tu palabra en estos momentos, Señor, traiga a nuestros corazones ese poder, esa obra que solamente ella lo puede hacer. Para eso, Señor, oramos, para que tú guardes y cuides, Señor, toda nuestra mente, de toda distracción, de todo despiste, a lo que vamos luego, Señor, a meditar en este texto sagrado. Permite y concédenos, Dios mío, la bendición de que tu palabra se haga vida en nosotros, de que tu palabra dé fruto en nosotros en su tiempo. Todo esto, Señor, te lo pedimos y te lo rogamos en el dulce y bendito nombre de Cristo. Y te damos gracias, Señor. Amén. Saludamos a todos los hermanos y amigos que constantemente están ahí detrás de ese monitor, mirándonos y siguiendo esta señal. Les decimos que hoy es el día del Señor y la iglesia toda en el mundo entero celebra de manera gozosa, alegre, el triunfo de Jesucristo sobre la muerte. Esa mañana de domingo, muy temprano, el sepulcro que contenía a Cristo no pudo retenerlo más y Cristo salió triunfante, dejando atrás todos aquellos elementos que implicaban la muerte. Todo ese atuendo que llevó en su funeral dejó atrás y Cristo se levantó victorioso. Después de unos momentos vamos a meditar en las implicaciones que tiene ese hecho.
Mientras tanto, vamos a cantar este último himno en esta preciosa mañana y lo vamos a hacer cantándole al Señor el himno número 300 que titula el himno número 300, Sublime Gracia. Vamos a cantar entonces el himno número 300, Sublime Gracia del Señor. Señor, en esta preciosa mañana oramos, Dios, para que tú bendigas la exposición de tu palabra, Señor. Permite, oh Padre, que tu Espíritu, Señor, use esta verdad de tal manera que pueda traerla a nuestros corazones, libre de toda duda, de todo prejuicio, de todo aquello, Señor, que impida a Dios dar fruto en nuestros corazones. Todo esto, Señor, te lo pedimos por Jesucristo, tu Hijo, y te damos muchísimas gracias, Señor. Amén. Uno de los más famosos escapistas que ha existido en la humanidad fue el famoso Harry Houdini, muerto en el año 1920. Y casualmente es uno de esos actos con el cual él pensaba salir airoso de esta situación. Nos preguntamos y nos deberíamos preguntar, ¿qué hubiese ocurrido si Cristo no hubiese salido triunfante de esa prisión que lo retuvo por 3 días llamada sepulcro? Esto es algo que
ya desde los inicios de la iglesia, vemos que el apóstol Pablo, en la primera carta de Corintios, enseña e instruye a toda esa comunidad reunida allí de creyentes, para hacerles a ellos entender que la resurrección de Cristo es justamente el fundamento más importante de toda la cristiandad. Es por eso que se ha hecho todo lo posible, desde siglos atrás, 20 siglos ya, de tratar de deslegitimar el triunfo de Cristo sobre una de las prisiones más terribles que ha existido para el hombre, como es la muerte. Sin embargo, toda esa búsqueda y toda esa intensidad de hallar el cuerpo del Cristo o los restos del cuerpo de Jesucristo ha sido nula. Y la razón es que ha sido nula porque Jesucristo murió, tal como dice el Evangelio, fue sepultado como todo hombre, como todo mortal, pero el sepulcro no lo pudo contener. Salió triunfante, victorioso de ese lugar, dejando atrás todo aquello que lo ataba a esta vida mundanal, a esta vida terrenal, y trajo, como dice el apóstol Pablo en su propia lengua, en su propia expresión, la inmortalidad, la vida a los hombres. Por eso es que la resurrección de Cristo es un tema muy, pero muy fundamental en la fe cristiana. ¿Qué sucede con esa cruz a la cual nosotros en Viernes Santo nos unimos a ella y recordamos todo el evento y todo el suceso? Bueno, esa cruz solamente simboliza muerte. Es ahí el cumplimiento de lo que Dios había decretado desde un principio, que la paga del pecado sería la muerte. Y desde que el hombre pecó, la muerte ingresó como una intrusa a justamente esclavizar y encadenar y llevarse a todos los pecadores. Mas Cristo Jesús, nuestro amado Señor, se levantó triunfante porque Él no pecó, porque Él con su resurrección manifestó que esa preciosa ofrenda que entregó al Padre en su vida santa en la cruz, en nombre de todo aquel grupo de pecadores, había sido aceptada desde un principio. Así que me propongo en esta mañana seguir la secuencia de este libro de Primera de Corintios, hablando acerca de la resurrección de Cristo, mirándolo desde el punto tal y cual como se presenta aquí en el versículo número 12, que si se predica a Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo es eso de que algunos entre ustedes, escuchen lo que dice, algunos entre ustedes, es decir, entre creyentes, entre cristianos, entre vosotros dicen que no hay resurrección de muertos? Yo creo que en estos días no se necesita decir y andar hablando y andar comentando de que no hay resurrección. Yo creo que hay mucho ateísmo práctico entre el pueblo de Dios. Y cuando hablo de ateísmo práctico, hablo de que difícilmente alguien que asista a la iglesia va a decir que no cree en Dios. Pero el punto no está en que Él lo diga, el punto está en que Él, en el momento que venga la prueba, venga el sufrimiento, venga el dolor, recurra a otros derroteros y no se apiade, no se aferre, no se sostenga en el único y verdadero Dios en cual Él dice creer. Así que lo que uno dice es una cosa y lo que uno hace es otra cosa muy diferente. Es por eso que la resurrección de Cristo, no solamente nosotros tenemos que creerla como una doctrina, tenemos que vivirla. Y es la resurrección de Cristo justamente lo que muchas veces en la iglesia, en los miembros, no se está viviendo. No estamos viviendo esa nueva vida que Jesucristo trajo a la tierra, que Jesucristo manifestó. Nosotros sabemos que dice su palabra que estos cielos y esta tierra tarde que temprano tendrán que perecer, porque todo fue contaminado por el pecado. Pero la historia de la humanidad, la historia sagrada, la historia divina no termina allí.
hay un capítulo nuevo que se está o se deberá escribir. Y es justamente el capítulo, la historia de los redimidos en esos cielos nuevos y en esa tierra nueva, donde Cristo Jesús es el precursor de ahí. Él es el que ha traído con su resurrección, con su vida, el testimonio más fidedigno, más confiable, de que esto no es todo aquí en esta tierra, aquí en esta vida. Es por eso que todos los incrédulos, todos los ateos, todos aquellos que están en contra del cristianismo han querido socavar, han querido desconocer, han querido tumbar el hecho de la resurrección de Cristo. Pero la resurrección de Cristo podemos decir, el fundamento más seguro y más estable que se ha mantenido durante siglos. Si nosotros buscamos la tumba de Confucio, vamos a encontrar ahí los restos de Confucio. Si nosotros vamos y buscamos la tumba de Lenin, vamos a encontrar ahí la tumba y los restos, en la tumba de Lenin, sus restos. Si vamos nosotros a buscar la tumba de Confucio o de aquel personaje chino, Mao Zedong, vamos a encontrar ahí en esa tumba sus restos. Pero cuando vamos a la tumba de Cristo, al sepulcro de Cristo, no encontramos ahí los restos de Jesús, porque Él no está allí, porque Él resucitó, porque Él se levantó y porque Él está vivo ahora en este momento con un cuerpo glorioso, el cuerpo que vamos nosotros a tener en la nueva vida, en aquellos nuevos cielos, en aquellos nueva tierra que pronto vendrá. Así que vamos a ir, queridos hermanos y amigos, desarrollando el tema. Yo quisiera que cada uno de ustedes abra sus Biblias, busquen en sus Biblias, ahí en sus hogares. Usted tiene una Biblia, busque su Biblia y vamos a dar lectura al texto, al pasaje que se encuentra precisamente, ¿no?, en el capítulo 15, que nosotros habíamos leído, comenzando con el versículo número 12, donde ahí se presenta claramente, la cuestión, ¿no?, la pregunta que el apóstol Pablo hace a la iglesia, ¿no?, de cuál es la razón, porque muchos de entre ellos no estaban viviendo o creyendo, ¿verdad?, de la resurrección. Y esto provoca graves consecuencias, porque para el apóstol Pablo, la resurrección, ¿verdad?, es algo tremendo, ¿no? Es justamente todo el poder que Dios obró para levantarlo nuevamente a la vida, a Jesucristo. Y dice el apóstol Pablo que es ese mismo poder que Dios usará y que está usando para nosotros llevarnos a ese instante, a ese momento. El mismo poder, la misma fuerza que Dios usó y que Dios empleó en la resurrección de Cristo es el poder y es la fuerza que ahora nos sostiene en este camino, en la fe. Así que el pasaje comienza con una declaración, creo yo, a mi juicio, clara, precisa y concisa de lo que es el Evangelio. El Evangelio no es otra cosa que un hecho, una realidad histórica, pero real. Y es que Cristo murió por nuestros pecados, dice, conforme estaba escrito en las Escrituras. Así vemos en los primeros pasajes de este capítulo. Luego dice, fue sepultado, como todo ser humano, toda persona en un sepulcro fue sepultado. Y eso muestra de que allí estaba pues un cadáver, un hombre que había muerto. Eso debe de quitarnos de la mente la idea que muchos tienen de que Jesús sufrió desmayo o de que simplemente la muerte fue un asunto netamente espiritual, de que Él estaba todavía con vida, etcétera, etcétera. Cosas que se han querido enseñar muchas veces. Pero no, Jesús fue sepultado, dice el Evangelio, resucitó al tercer día y dice ahí, conforme a las Escrituras. Estaba ya profetizado, escrito cientos de siglos atrás, que el Mesías, el Salvador de nuestros pecados, resucitaría al tercer día. Y luego dice él que se apareció.
se apareció. Primero a Cefa, después a los 12, después con un grupo de 500 y después a muchos que todavía estaban vivos en los días de Pablo y que podían ellos atestiguar el hecho de esta realidad, de que habían visto a Jesucristo vivo después de haber estado crucificado en una cruz. Así que, hermanos, la muerte en la cruz de Cristo nos habla del perdón que debe tener el ser humano de sus pecados. Todo hombre pecador necesita ser perdonado. Todo hombre pecador necesita ser perdonado. Pero también, cuando hablamos de la resurrección, la resurrección no es otra cosa que el hecho de que ese hombre que ha sido perdonado debe vivir ahora en novedad de vida. Y es justamente el poder de la resurrección de Cristo lo que garantiza de que esa vida nueva, vida cristiana, no quede prácticamente, llamemos así, ¿verdad?, naufragando. Muchas personas cuando van a la iglesia tienen esta idea, tienen este pensamiento, ¿no? ¿Qué hay si yo me entrego a Cristo? ¿Qué hay si yo hago la oración de fe y le doy mi vida a Cristo? Si yo mañana peco, fallo, la vergüenza va a ser muy grande para mí. Por eso mejor no hago ninguna decisión, ningún compromiso. Cuando nosotros hablamos y pensamos así, nos hemos quedado en la cruz. No hemos ido más allá al hecho de que aquel que muere por nuestros pecados para salvarnos, es también aquel que se levanta victorioso, para que ese poder que lo levanta a Él, también nos levante a nosotros para vivir la vida cristiana, la vida de fe y piedad, la cual ahora andamos. No andamos, queridos hermanos, no andamos, como alguien dijo, ¿verdad?, por el poder de nuestra fuerza. Andamos por el poder de Dios, que en su gracia maravillosa obró en Cristo para levantarlo y ahora está obrando en nosotros por medio de Él para mantenernos y sustentarnos en este camino de fe. Pero ¿cuál es la consecuencia? Entonces, graves consecuencias que le ocurre a un creyente, a una persona que no cree en la resurrección de los muertos, ya que el Evangelio afirma esto, que Cristo resucitó, que nosotros en Cristo morimos en la cruz. Entonces Pablo presenta aquí una pregunta, ¿no? ¿Por qué algunos corintios, miembros de la iglesia, no creían en la resurrección de sus hermanos y de sus hermanas fieles que habían muerto? Ellos tal vez pensaron que la promesa de la resurrección era inmediata, es decir, que los cristianos al venir a Jesucristo morían y automáticamente eran levantados, pero eso no es así. Nosotros sabemos por la doctrina que hay un término, una parte intermedia entre nuestra muerte y nuestra resurrección. La palabra del Señor dice que en ese estado intermedio nosotros estamos justamente en el Señor, descansando en el Señor, estamos en la presencia del Señor hasta el día de nuestra resurrección, cuando nuestros cuerpos sean unidos entonces a nuestras almas, a nuestros espíritus, y nos levantemos, ¿verdad?, en ese día final. Mientras tanto, nosotros tenemos que creer que morimos en Cristo y morimos, ¿verdad?, para vivir en las manos de nuestro Dios. Así que los corintios pensaban que venir a Jesucristo significaba haber quedado inmunizado a la muerte, y eso no es así. Por esta razón, Pablo habla a los hermanos de Tesalónica, en la iglesia de Tesalónica, porque ahí también estaban preguntándose, ¿no?, ¿qué pasa con estos hermanos y hermanas que han muerto en Cristo? ¿Cuándo se levantarán? ¿Cuándo resucitarán? Y como no pasaba nada, no resucitaban, entonces muchos dejaron prácticamente de congregarse. Su fe se debilitó, decayó. En Tesalónica había problemas por esto. Muchos estaban confusos y muchos estaban ignorando el hecho de la resurrección. Yo te invito a que tú busques allí en Primera de Tesalónica, capítulo 4, versículo número 13. Primera de Tesalonicenses, capítulo número 4, versículo número 13. Dice: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, dice aquí la Escritura,
para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron con Él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Ahí está este término que utiliza el apóstol Pablo, ¿no? Con respecto a la muerte, dormir. Entonces, aquí tenemos el hecho en esta iglesia, ¿verdad? De que muchos no entendían, no comprendían la enseñanza. Y también dice que la rechazaban, porque no la veían parte de la realidad, de la vida diaria. Entonces, vamos a mirar el argumento de defensa que hace el apóstol Pablo sobre la resurrección de los muertos. En primer lugar, dice Pablo que hay graves consecuencias para el creyente, para el cristiano, no creer en la resurrección de los creyentes que han muerto. Es decir, en que nos vamos a levantar nosotros nuevamente a la vida. Hay graves consecuencias. Entonces, una de ellas es justamente lo que miramos aquí en 1 Corintios, capítulo número 15, versículo número 13. Dice ahí, porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Ahí está. Si nosotros, queridos hermanos, no estamos afirmados en la verdad de que Cristo resucitó, y por lo tanto, como Cristo resucitó, nosotros también vamos a resucitar un día, entonces ese hecho, esa declaración del Evangelio, de que la vida física tiene un día que ser transformada para pasar a la vida eterna, entonces nosotros vamos a echar abajo también la realidad de la resurrección de Cristo. Por esta razón, queridos hermanos, esta iglesia de Corinto, una iglesia donde había dones, donde había maestros, donde había profetas, donde había todos los ministerios y todos los dones ahí, ¿verdad? En esta iglesia hermosa, la iglesia de Corinto, vemos ahí que estaban ellos luchando con este tema de la resurrección. Ellos estaban desconociendo el milagro de Dios, que Él obra en todo creyente muerto. ¿Y cuál es? Lo levantará el Señor un día a novedad de vida. ¿Qué? Yo quiero que tú te fijes algo muy importante y muy interesante aquí en esta mañana. Para el apóstol Pablo, en este versículo número 13, donde dice, porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Yo quiero que tú mires y veas bien ese pasaje, para que tú veas cómo el apóstol Pablo une la resurrección de Cristo con nuestra resurrección. Ahí está, ¿no? Lo está poniendo él como un hecho único, ¿no? Ambas resurrecciones, tanto como la de Jesucristo como la nuestra. ¿Ok? Eso es importante, ¿no? ¿Y por qué el apóstol Pablo une estas dos verdades? ¿Por qué? Bueno, porque para Pablo, tanto la resurrección de Cristo como la resurrección de los creyentes son una realidad, son un hecho, son una verdad, que nosotros no podemos dejar de dudar, no podemos dejar nosotros de creer. ¿Ok? A este hecho de tanto creyentes como Jesucristo mismo en su resurrección, Pablo le va a llamar primicias, es decir, todos los que mueren creyendo en Cristo, dice el apóstol Pablo, ¿verdad?, son como una primicia delante de nuestro Dios. ¿Y por qué? Vamos a leer el verso 20. Dice, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Esta palabra aquí, primicia, es muy, pero muy importante, ¿ok? Porque afirma que sin la resurrección de Cristo, ¿verdad?, tampoco hay resurrección de creyentes muertos en Él, ¿ok? Entonces, debemos nosotros de mirar las implicaciones que trae esto. ¿Cómo lo hacemos? Mirando nuestro destino. ¿Cuál es el destino de toda persona
que muere en Cristo, ¿cuál es el destino? ¿Ok? Bueno, que esa persona que muere en Cristo muere creyendo, es decir, para Dios esa fe está intacta, esa fe se mantiene, esa fe trasciende el umbral que llamamos la muerte, ese valle de sombra que habla el Salmo 23, ¿verdad? Llamado muerte. Todas estas cosas, ¿verdad? La fe continúa, la fe trae. Entonces la explicación es que Cristo resucitó, y como Él resucitó, yo creo que yo también resucitaré. Usted debe de creer también que va a resucitar, ¿no? Va a resucitar. Ahora bien, a partir del versículo 20 que acabamos nosotros de leer y ver, ¿verdad? Pablo da por sentado el hecho de que todos los que mueren en Cristo van a resucitar. Todos los que mueren en Cristo van a resucitar, ¿no? Pero ahora, a partir de este verso 20, va a dar también por sentado que si los muertos en Cristo, alguien cree que no van a resucitar, entonces también esa persona está diciendo que Cristo tampoco ha resucitado. Y si no ha resucitado, entonces esa fe de esta persona es vana. Esa fe de esa persona no cuesta nada. Esa fe de esa persona, podemos decir, no tiene en realidad razón de ser. Dice el apóstol Pablo, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos, dice. Ahí está, ¿no? Y luego dice claramente que si Cristo no resucita, vana es nuestra predicación. En el versículo número 14, vana es nuestra predicación. Es decir, que lo que yo estoy hablando en esta mañana aquí, si yo creo que Cristo no ha resucitado o si creo que yo no voy a resucitar, porque si yo no creo que va a resucitar, estoy desconociendo el hecho de que Cristo resucitó. Entonces, yo soy para ustedes una persona que le está haciendo perder el tiempo mirando este video. Soy alguien que está hablando de algo fútil, de algo que no vale la pena escuchar. Así dice el apóstol. La predicación de aquellos que no creen en la resurrección de Cristo es vana, es fútil, como también es vana esa fe. Y no solamente eso, sino que también estamos nosotros echando al piso todo ese fundamento apostólico en lo cual se sostiene el dogma, la doctrina misma del Evangelio, que consiste en aquellos que lo vieron al Señor, los apóstoles. Ellos son testigos oculares, verdaderos, de que Jesucristo se levantó del sepulcro. Y yo quiero que analicemos bien ese punto, porque podemos nosotros pensar que ellos creyeron en la muerte del Señor, o al menos ellos pensaron que el Señor murió y resucitó. Pero no, hermano, hay mucha diferencia entre una persona que es un mártir y una persona que está equivocada, ¿verdad?, por desconocimiento. Estos testigos que habla Pablo fueron personas que murieron y dieron su vida como mártires por el hecho de que ellos dijeron que Cristo había resucitado y ellos lo vieron. Y dice la Escritura que muchos de ellos padecieron por ese testimonio. El punto aquí era si era verdad que Cristo se había levantado o era mentira. Muchos de ellos murieron. Ahora, yo me pregunto a usted, yo me pregunto, ¿quién muere por una mentira? ¿Quién es capaz de morir por una mentira? ¿Por qué el ser humano miente? Bueno, se miente para obtener alguna ventaja. Pero ¿qué ventaja tenían aquí los discípulos del Señor? Se miente para conseguir, para ganar algo. ¿Qué ganaron los discípulos por mantener esta mentira que les costó a ellos la vida? El hecho mismo
de que estos hombres, testigos de Dios, hayan dado su vida y hayan muerto ellos, ¿verdad?, martirizados, corrobora la realidad de que Cristo resucitó. Y como tal, nosotros tenemos también que creer que esa resurrección de Cristo también será nuestra. Luego tenemos que dice la Escritura, porque si los muertos no resucitan, Cristo tampoco resucitó, nuestra fe es vana, aún estamos en vuestros pecados. Esta es la situación más triste y más grave, en la cual nosotros podemos decir de desconocer la resurrección de Cristo. Si no estamos creyendo en la resurrección de Cristo y en nuestra resurrección, eso significa entonces que aquel que murió en la cruz del Calvario, murió como un pecador, y que el Padre, en alguna medida, ¿verdad?, ha dejado un paréntesis, un silencio con respecto a ese sacrificio. Pero nosotros sabemos que no es así. El Padre respondió de inmediato, y el testimonio más fidedigno de que la respuesta del Padre era de que ese sacrificio era acepto para la paga de todos nuestros pecados, es que le dio la vida a Cristo y lo levantó de aquel enemigo atroz y mortal como era la muerte. La muerte. El sepulcro no lo pudo detener, porque la resurrección de Cristo anuncia, ¿verdad?, una realidad también de que el pecado ha sido derrotado por el Cristo glorioso. Hoy en día, en nuestros días, el pecado todavía es permanente, todavía es una realidad, pero el pecado es también uno de los que ha recibido ese pisotón que habla el libro de Génesis en su cabeza, ¿no? Como la víbora fue pisoteada por el talón del Señor y le dio en la cabeza el golpe mortal. El pecado también está herido de muerte, y tarde que temprano el pecado dejará de ser para nosotros simplemente una mera historia. El día en el cual nosotros salgamos de estos cuerpos por medio de la muerte y nos levantemos a novedad de vida, el pecado ya no tendrá sobre nosotros ninguna influencia, ninguna relación, no tendrá nada que ver con nosotros. Hoy, como cristianos, todavía luchamos y sufrimos, nos guardamos, porque el pecado es una realidad en nuestras vidas. Hay un pecado todavía remanente en nuestros cuerpos, en nuestras vidas, por el cual Dios dice tenemos que nosotros luchar. Pablo llama a eso martirizar al hombre viejo, darle muerte final al hombre viejo, que se quiere levantar, que quiere volver a tomar el lugar que antes tenía de dominio sobre nuestras vidas. Pero ahora hay una simiente espiritual en nosotros, que justamente hace que ahora nosotros vivamos la santidad, busquemos la piedad por sobre todas las cosas. Pero si nosotros no creemos en que esto un día va a terminar, en que esto va a acabar, que el pecado nunca más lo vamos nosotros a conocer cuando nos levante el Señor, resucitaremos a novedad de vida. Si nosotros no creemos eso, significa entonces que todavía el pecado es una realidad, no se ha hecho expiación por el pecado, todavía el hombre muere en sus pecados, y entonces, como dice Pablo, somos nosotros los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Somos dignos de conmiseración de todos los hombres. Porque si solamente esperamos en Cristo en esta vida, ¿verdad? Esta vida es única, es hermosa. Pero si solamente nosotros buscamos a Cristo para esta vida, somos los más dignos de conmiseración. Porque ¿qué son 15, 10, 20 años que te toque vivir en esta tierra de pecado? Como dice el famoso libro de Eclesiastés, vanidad de vanidades, todo es vanidad en esta vida, en esta tierra bajo el sol. ¿Cómo tú puedes comparar esos pocos años en los cuales, como dice la Biblia, gemimos, nuestro espíritu gime, la tierra gime, porque nosotros queremos ser revestidos ya de esos cuerpos nuevos? Queremos nosotros ser levantados a esa realidad hermosa, maravillosa,
¿verdad?, que trae la resurrección a nuestras vidas. Queridos hermanos, queridos amigos, mucha gente, muchos seres amados han partido en estos días a la presencia de nuestro Dios. Y nosotros no somos indiferentes a ese hecho, a esa realidad. Jesús lloró en la frente a la tumba de su amigo Lázaro, porque la muerte justamente representa eso, ¿no? La culpa, el pecado, la paga, el castigo, el poder que tenía la ley de castigar el pecado de la humanidad. Y por eso es que el pecado que lleva a la muerte, que mata, trae para el ser humano quebrantamiento. El hombre se quebranta, el ser humano se doblega. En estos días muchos han perdido esposas, esposos, padres, madres, hermanos, amigos. Y la muerte ha sido un tema dominante durante todo este tiempo de cuarentena, no solamente aquí en nuestra ciudad, sino en el mundo entero. Pero la respuesta maravillosa que trae la Biblia es nada más la de un Cristo que se levantó de un sepulcro. La de un Cristo que el sepulcro no lo pudo detener y que se levantó airoso, triunfante, victorioso, a una vida nueva, a una vida diferente. Y nosotros tenemos que entender que esa resurrección de Cristo, ¿verdad?, es una realidad que también se nos debe imputar. Así como Cristo cargó nuestros pecados en la cruz, que Cristo en la resurrección, al levantarse, también nos llevó a nosotros a esa vida nueva. También la resurrección se nos imputa para que nosotros podamos vivir, ¿verdad?, la vida nueva en victoria. Y es por eso que nosotros no debemos de desanimarnos. Pablo termina esto en el versículo 26, hablando de que el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Es la muerte. Tarde que temprano, este enemigo que nos ha traído dolor, que nos ha traído sufrimiento, será cosa del pasado. Cosa que nosotros lo vamos a olvidar rápidamente. Porque la vida nueva traerá, como dice Pablo, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni ha subido el corazón del hombre. Esas son las cosas que Dios ha o está preparando para su pueblo, para su iglesia. La aplicación que podemos nosotros recibir en esta preciosa mañana de este tema. Bueno, tenemos nosotros que comprender el hecho hermoso, maravilloso de la muerte de Cristo nuestro Señor. Pero también debemos nosotros confiar y creer de la misma manera, ¿verdad?, que Cristo se levantó victorioso, resucitó del sepulcro y lo hizo de una manera asombrosa y extraordinaria, queridos hermanos. Vamos a la lectura, por ejemplo, a lo que nos dice aquí, ¿verdad?, en este mismo pasaje. Aquí vemos y dice, ¿verdad?, en el versículo número 51 y 52, he aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un abrir, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y escuchen lo que dice, y subraye, y los muertos resucitados, y dice, y los muertos serán resucitados, ¿cómo? Incorruptibles, incorruptibles. Ya no habrá posibilidad de que el pecado a ellos nuevamente, ¿verdad?, los toque. Y nosotros, dice, nosotros, ¿cuáles son nosotros? Dice, los que estén vivos en ese día final de la segunda venida de Cristo, seremos transformados, dice. Seremos transformados. No podemos nosotros habitar los cielos nuevos y la tierra nueva con esta vieja mortaja. Esta mortaja prácticamente se dañó cuando el pecado vino y nos dio la picada. Necesitamos ahora una mortaja nueva. Y dice Pablo, esa mortaja, dice, será incorruptible.
Porque de la corrupción se vestirá de incorrupción, verso 53. Y esto mortal se vestirá de inmortalidad. Inmortalidad. La muerte entonces también será como el pecado, ¿verdad? Una historia vieja y un tema que prácticamente caducó. Esa es la realidad, querida iglesia, queridos hermanos, de la resurrección de Cristo. La implicación en la práctica, queridos hermanos, es bastante hermosa. Aprendamos nosotros a vivir, ¿verdad? Creyendo que esa resurrección, aunque no todavía la vivimos, la experimentamos, es una realidad en nuestras vidas. Así como creímos que la fe de Jesucristo al morir en la cruz por nuestros pecados nos salva, así también tenemos que creer que cuando Cristo se levanta del sepulcro, esa vida que Él trajo a la humanidad, aquí a la tierra, es como una especie de adelanto, como una especie de destello, como una fotografía de lo que es el mundo del más allá. Y eso pronto nosotros lo vamos a vivir. Los que ya se fueron lo están viviendo ya. Estimad a Jehová, dice su palabra, la muerte de sus santos. Pero nosotros no somos como aquellos que, dice la Biblia, se desconsuelan o comienzan a descoronarse, a desesperanzarse. No, nosotros tenemos que alegrarnos, dice. Tenemos que llenarnos de gozo, de que hay en breve un encuentro con ellos. En breve nos volveremos a reunir y podrás darle un abrazo a un padre, a una madre, a un hijo, a una hija que ha partido, que se adelantó por un tiempo, por un periodo breve, allá al mundo venidero. Pero allá vamos nosotros, si nosotros confiamos y creemos en esa muerte preciosa. Vamos a orar. Padre que estás en gloria, te damos en esta preciosa mañana gracias por tu palabra. Permítenos, Dios Todopoderoso, en esta mañana poder, Dios mío, abrazar en fe la realidad de que, oh Señor, te levantaste de la tumba victorioso. De que esa muerte, Señor, ahí en la cruz, en el madero, Señor, nos habla de la justificación de nuestras vidas. Pero esa muerte no es nada, Señor. Así que, oh Señor, usted no se levante del sepulcro. Y gracias porque en la resurrección también nos llevó a nosotros allí. También, Señor, Padre eterno, Cristo garantizó la resurrección, la vida para todo aquel que cree en Él, para todo aquel que vive en Él. Gracias, muchas gracias te damos, Padre bueno, en esta preciosa mañana. Bendícenos, Señor. Que esta palabra haya traído consuelo, ánimo a muchas personas que ahora mismo, en este momento, están adoloridos por la pérdida de un familiar, por la pérdida de un ser querido y amado. Oramos, Señor, para que todos aquellos, Señor, que partieron, Padre eterno, hayan partido, Señor, creyendo fielmente en usted, como su Dios, como su Señor, como su Salvador. Porque de esto, Señor, trata el Evangelio. De creer que usted murió, que fue sepultado y que resucitó al tercer día triunfante sobre la muerte. Gracias te damos, Señor, en el nombre precioso y santo de Cristo Jesús. Damos gracias a Dios entonces en esta mañana por habernos sintonizado. Que el Señor bendiga sus almas, sus vidas ricamente. Dios les bendiga.